Imagina por un momento que tienes la capacidad de detener el tiempo. No hablamos de una metáfora ni de una ilusión, sino de un fenómeno físico real en el que cada partícula del universo queda suspendida, excepto tú. A primera vista, parece un superpoder increíble, la oportunidad de caminar por un mundo congelado, sin consecuencias ni límites. Pero la realidad, vista desde la ciencia, es mucho más compleja, paradójica y en muchos sentidos, peligrosa. Para comprender este escenario, primero debemos recordar cómo funciona el tiempo. El tiempo, según la física moderna, no es una entidad independiente, sino una dimensión inseparable del espacio, lo que conocemos como el espacio-tiempo. Einstein demostró que el tiempo es relativo, que puede dilatarse o contraerse dependiendo de la velocidad o de la gravedad. Sin embargo, detenerlo completamente sería romper las leyes fundamentales de la física tal como las conocemos. Supongamos que, día alguien modo, una persona pudiera aislarse del flujo temporal, creando una burbuja en la que su percepción y su movimiento continúan, mientras el resto del universo se congela. ¿Qué ocurriría en la práctica? En primer lugar, pensemos en la luz. La luz es radiación electromagnética que viaja a una velocidad constante de casi 300.000 kilómetros por segundo. Si el tiempo se detiene, las ondas electromagnéticas también lo harían. Eso significa que no verías absolutamente nada. El mundo quedaría en completa oscuridad, porque los fotones dejarían de desplazarse hacia tus ojos. Sería como habitar en un vacío eterno, sin colores, sin formas y sin detalles visuales. Ahora bien, ¿y el sonido? El sonido es vibración que viaja a través de partículas en movimiento, como las del aire. Si el tiempo se congela, esas partículas también quedarían inmóviles. Por lo tanto, el silencio sería absoluto. No escucharías tus pasos, ni tu respiración, ni el latido de tu corazón, porque todo ello depende de vibraciones y movimientos que también forman parte del flujo temporal. Podríamos pensar que, al ser tú la única excepción, seguirías respirando normalmente. Pero aquí surge otro problema. Para poder inhalar oxígeno, necesitas que las moléculas de aire se desplacen hacia tus pulmones. Si el tiempo está detenido, esas moléculas quedarían fijas en el espacio. Sería como intentar respirar en un vacío sólido. En cuestión de segundos, tu organismo empezaría a sufrir hipoxia, porque el oxígeno no podría entrar ni circular en tu cuerpo. Para superar este obstáculo tendrías que generar tú mismo el aire, es decir, que tu burbuja de tiempo permitiera que las moléculas a tu alrededor siguieran comportándose de manera normal. Esto, sin embargo, es aún más complejo. ¿Qué ocurre con tu sangre, con tu digestión, con cada proceso biológico que depende de interacciones químicas? Si tu cuerpo continúa funcionando, necesitas mantener el movimiento de átomos y moléculas en tu interior, aunque todo lo externo permanezca congelado. En otras palabras, deberías llevar contigo una física alternativa que contradiga la del universo congelado. Avancemos un poco más. Supongamos que superas los problemas de la respiración, la visión y la percepción. ¿Qué pasaría si intentaras mover un objeto? Imagina que intentas empujar una puerta. La puerta está formada por átomos cuyas partículas están detenidas en el tiempo. Desde la perspectiva de la física, sería imposible ejercer una fuerza sobre algo que no puede responder. El objeto sería inamovible, como si estuviera fusionado con la propia realidad. Esto significa que, en un universo detenido, no podrías interactuar con nada externo. Estarías completamente aislado en un escenario inmóvil, incapaz de modificarlo. Algunos podrían argumentar que quizá al detener el tiempo se permite manipular las cosas libremente, como en las películas. Pero eso contradice lo que sabemos sobre las leyes de conservación de la energía y del movimiento. Para mover cualquier objeto, necesitas que el tiempo avance, porque la energía solo existe en procesos dinámicos. Otra cuestión clave es la biológica. El cuerpo humano necesita un constante intercambio con el entorno en oxígeno, calor, alimento, agua. Si detienes el tiempo durante demasiado, incluso si tu organismo pudiera seguir funcionando dentro de una burbuja aislada, terminarías agotando rápidamente tus recursos. La comida y el agua congeladas en el tiempo no serían comestibles ni bebibles. Tu cuerpo tendría que sostenerse solo hasta que reanudaras el flujo temporal. Ahora pensemos en la percepción psicológica. Si pudieras detener el tiempo y moverte en un mundo estático, tu mente estaría enfrentando una soledad absoluta. Ninguna interacción social, ningún estímulo externo, solo tú en un universo congelado. La percepción del tiempo interno seguiría avanzando, lo que significa que podrías sentir horas, días o semanas en soledad, aunque para el resto del mundo no haya pasado ni un instante. Esto tendría un impacto devastador en la psique humana, generando desorientación, ansiedad extrema e incluso pérdida de la noción de la realidad. Pasemos a un escenario más amplio. Imaginemos que alguien logra detener el tiempo y caminar kilómetros en un mundo congelado. ¿Qué pasaría con fenómenos naturales como la atmósfera, el clima o la tectónica de placas?
La atmósfera está en constante movimiento, con corrientes de aire, evaporación y formación de nubes. Si todo se congela, esas masas de aire quedarían estáticas, la lluvia quedaría suspendida en el cielo, los rayos en plena descarga, las olas del mar detenidas en mitad del movimiento. Desde fuera, sería una imagen surrealista, como un cuadro tridimensional. Pero si alguien intentara atravesar esa lluvia congelada, se encontraría con gotas sólidas en el aire, imposibles de apartar o de esquivar. Sería como caminar a través de una pared invisible compuesta de moléculas inmóviles. Ahora bien, ¿qué hay de la relatividad del tiempo? Según la teoría de Einstein, el tiempo no puede detenerse de manera absoluta. Solo puede dilatarse hasta el infinito desde ciertos marcos de referencia. Por ejemplo, para un objeto que se acerca a la velocidad de la luz, el tiempo parece detenerse en su propia perspectiva. Sin embargo, desde fuera sigue transcurriendo. Esto significa que detener el tiempo para una persona mientras todo el universo se congela es práctica imposible dentro de la física conocida. Podemos llevar este análisis a un plano hipotético aún más extremo. Si detener el tiempo implica suspender el movimiento de las partículas, también se detendrían los procesos nucleares que generan energía en el Sol. Esto significa que, durante el lapso de tiempo congelado, el Sol no emitiría radiación. Desde tu perspectiva, el cielo se volvería negro, sin luz solar, sin calor. Cuando reiniciaras el flujo temporal, los procesos continuarían como si nada hubiera ocurrido. Pero aquí surge otra paradoja. Si detienes el tiempo en el universo entero, ¿qué ocurre con los fotones que ya han salido del Sol y viajan hacia la Tierra? Quedarían detenidos en pleno trayecto, suspendidos en el vacío. Las consecuencias sociales también son fascinantes de imaginar. Si una persona pudiera detener el tiempo, tendría un poder absoluto sobre los demás, aunque con las limitaciones ya descritas. No podría mover objetos, pero sí observar. Sería un testigo único de la intimidad del mundo congelado. Este tipo de poder plantea cuestiones éticas profundas. ¿Qué significaría tener acceso a momentos privados de la vida de otras personas, aunque sin poder intervenir? En términos cosmológicos, detener el tiempo sería como introducir una ruptura en el tejido del espacio-tiempo. Esto podría generar efectos imprevisibles, como anomalías gravitacionales o incluso la creación de un universo alterno. La física cuántica sugiere que el tiempo está ligado al entrelazamiento de partículas y a la evolución de los estados cuánticos. Al congelar ese proceso, estaríamos alterando las bases mismas de la realidad. Un último escenario que vale la pena mencionar es el de la percepción de la muerte. Si una persona detuviera el tiempo en el instante en que un accidente mortal ocurre, desde su perspectiva tendría un tiempo infinito para reflexionar, actuar o incluso intentar cambiar la situación. Sin embargo, dado que no podría mover nada ni interactuar, esa pausa sería inútil. El desenlace seguiría siendo inevitable en cuanto el tiempo volviera a fluir. En conclusion, detener el tiempo no es simplemente un poder de ciencia ficción. Desde la física y la biología, es una paradoja que expone los límites de nuestra comprensión del universo. La luz, el aire, el sonido, los procesos biológicos y la misma estructura del espacio-tiempo se verían interrumpidos, haciendo que la experiencia sea oscura, silenciosa y en muchos sentidos mortal. La idea de un mundo congelado es atractiva como fantasía, pero la ciencia nos muestra que es imposible sin romper las leyes fundamentales que sostienen la existencia. Y en caso de ser posible, no sería el paraíso de libertad que imaginamos, sino un escenario hostil y solitario, en el que probablemente nadie querría permanecer demasiado tiempo. Aquí en Mundo Alterno exploramos estos límites de la imaginación desde una perspectiva científica. Si te gustan este tipo de viajes a lo imposible, suscríbete, deja tu like y comparte en los comentarios. ¿Te atreverías a detener el tiempo, aunque significara quedar atrapado en un universo sin luz, sin sonido y sin aire?